Vamos a compartir. Y aquí está. Entonces, vamos a ver. La parte de categorías, que ya aquí algo habíamos adelantado. Entonces, lo que les decía, retomando, es que se inicia explicando el concepto de variable, aunque si bien no es el concepto que vamos a usar realmente a nivel del proyecto, es porque por nuestras profesiones, normalmente nosotros trabajamos en función de variables. Por ejemplo, a un departamento le dicen, usted tiene el indicador de desempeño o su parámetro de desempeño que le vamos a medir es la cantidad de producto que generan al mes, la cantidad de ventas que van a tener. Entonces nosotros siempre estamos en función de ese tipo de indicadores, que es lo que normalmente llamamos variables. O por ejemplo, cuando medimos el resultado de una persona, un estudiante en función, por ejemplo, de la nota. Entonces, esa es una variable, su desempeño o rendimiento académico. O sea, nosotros estamos rodeados de variables porque cuando veamos un poco el tema de enfoque, se darán cuenta que el enfoque, sobre todo el cuantitativo, que está más asociado al de la búsqueda de la verdad, es el primer enfoque de investigación que se desarrolló y el más viejo de todos, porque hasta los mismos filósofos griegos, en la Edad Media y demás, todo se trataba de demostrar con teorías, y esas teorías era para después ser demostradas matemáticamente, para demostrar que eso es una verdad. O sea, en su momento cuando dijeron que la Tierra era el centro del universo, era en función de cálculos rudimentarios matemáticos que ponían que el resto estaba girando alrededor de nosotros, más que una observación. Cuando viene y cambiamos al modelo heliocéntrico, que sí le costó la vida a más de uno en la Edad Media, donde ya es el Sol el centro del sistema solar, se desarrolla toda la teoría gravitacional. Entonces, esa es una teoría que se fundamenta en parámetros, estudios, mediciones y demás. Igual pasa con todas las teorías que nos han enseñado tanto desde el punto de vista matemático como desde el punto de vista físico. Entonces, nosotros estamos muy acostumbrados a hablar en función de parámetros, en función de variables. Pero para un proyecto como el de ustedes, es donde a partir de más o menos el mediado del siglo pasado, bueno, inicios del siglo pasado, comienza a desarrollarse más la otra visión, la visión de las ciencias sociales que está también en profundizar en los hechos, pero desde el punto de vista de valoraciones, desde el punto de vista de perspectiva, desde el punto de vista de profundizar en los hechos y también hasta cierto punto integrar lo que puede ser o lo que uno puede denominar como la perspectiva propia, o sea, una valoración propia, una valoración de hechos, y entonces donde se desarrollan técnicas como el juicio de experto, porque anterior a eso no existía el juicio de experto, anterior a eso era, usted me lo tiene que demostrar, primero matemáticamente o con alguna fórmula, su teoría, y entonces era más una demostración que realmente una valoración. Pero con el desarrollo de las ciencias sociales y demás, es cuando llegamos a este concepto de categorías, porque entonces estamos trabajando en función más del entendimiento, del análisis, de la valoración, de las perspectivas. Y entonces creamos el concepto de que lo que tenemos que estudiar en algunos proyectos son elementos de estudio, o como dice aquí, son categorías, son unidades de significado que no son observables directamente. Vean, para ahondar un poco más en el tema y tal vez que quede más claro de dónde surgen las categorías, que estoy hablando con el tema de los enfoques, recuérdense cómo nace la administración, por ejemplo. Las primeras teorías de administración son de Taylor, no sé si alguno se acordará, pero ¿qué era lo que decía Taylor? Hay que especializar a las personas. Sí, claro. Pero ¿qué es lo que hacía Taylor? Mediciones, porque lo que empezamos con la revolución industrial, que era realizar producciones en masa, lo que implicaba era, por ejemplo, medir tiempos. Y la medición de tiempo, que todavía es una práctica que se mantiene, obviamente en producción es necesario, era que las personas en líneas de producción, como no había automatización en ese momento, era que hicieran funciones específicas en el menor tiempo posible. Yo cuando estaba en el colegio nos llevaron de una gira a lo que era la fábrica de Herbert, la que estaba anteriormente en Barrio Escalante. Yo no sé si alguno sabía que ahí estaba la fábrica de Herbert hace muchos años ahí en Barrio Escalante. No sé si alguno de ustedes sabe. O no sé si alguno de ustedes fue. ¿Alguno la conoció? Ninguno. No, profe.
Ok. Que No, pues, quedaba aquí en Cartago más bien. No, la de Herbert quedaba ahí anteriormente en Barrio Escalante. Estoy hablando de hace 25 años, más o menos, que cuando estaba en el colegio nos llevaron. Ok, eso ahí. Sí, no, también, si alguno ha ido a la Riviera Pozuelo, que eso me llevaron cuando estaba en la escuela, allá por los años 90, hace casi 30 y resto de años, este, también era más o menos lo mismo. Vean, en Herbert a mí me daba gracia, porque en ese momento no había un equipo automatizado que pelara las bananas. Yo no sé si ustedes saben que el Herbert se hace con fruta muy madura. Ustedes han visto a veces camiones así de piña o de banano que uno va detrás del camión hasta que va oliendo ese olor a muy maduro. Por no decir que está podrido, porque no está podrido, pero sí está muy maduro. Bueno, eso es lo que se utiliza para hacer los colados. Y me hizo gracia porque uno llegaba a la línea y habían 10 señoras de un lado, 10 señoras del otro lado. Y lo que pasaba era una serie de bananas donde las personas lo que hacían era un movimiento para pelar la banana y que quedara solo la banana, o sea, sin cáscara, y la cáscara se botaba, pero era un movimiento que no duraba menos de un segundo. O sea, puedo decir que eran, creo que centésimas de segundo. Era un movimiento rapidísimo. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque ese era el modelo de Taylor. Ese era el modelo, en la administración era el modelo Taylor. Era el modelo de mediciones y sacar el menor tiempo posible por una actividad manual. Las personas únicamente, vamos a ver, cuando inicia la revolución industrial, las personas no eran las personas sobre las máquinas, era la máquina sobre la persona. Entonces, la máquina, por ejemplo, en ese caso era una bandeja transportadora y yo lo que le tomaba era un tiempo a la persona para que la persona me cumpliera con la velocidad de la máquina transportadora. Y muchas líneas de producción son así, si ustedes lo ven, porque estaba en función del tiempo. Entonces, era interesantísimo porque ahí el parámetro no me importaba si la persona la ergonomía, no importa los dolores o lo que eso provoca. No sé si ustedes saben que la acción repetitiva de hacer un solo movimiento toda la vida, al final va a generar ciertas dolencias o padecimientos, como hasta puede ser artritis, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es un movimiento, nada más es el mismo movimiento 8 horas al día. Les cuento, mi papá es zapatero, mi papá ya ahora que tiene 70 y resto de años, el problema que tiene es en el hombro porque toda la vida martilló. Entonces el movimiento repetitivo provoca eso, porque es un movimiento único. Eso era lo que se medía en la primera administración, en la primera oleada o cuando inicia las teorías de administración de empresas. Y está en función de tiempo, o sea, en función de una variable. Cuando comienzan a darse los movimientos sociales buscando mejores condiciones, porque si no ahora no existirían los conceptos de ergonomía si hubiéramos seguido bajo la misma teoría, es porque nos olvidamos necesariamente de las variables, aunque no las dejamos abandonadas, sino que sabemos que sí, la producción, por ejemplo, de una línea está basado en producir la mayor cantidad de productos en el menor tiempo, se introduce también la corriente del entendimiento. ¿Por qué? O la corriente ya más cualitativa, más de análisis, más de perspectiva, porque entonces ahora consideramos también a las personas. Pero a las personas yo no las mido, yo no les puedo decir que solo es altura, peso, grasa, no. ¿Qué le siente la persona? ¿Qué le sucede a la persona? ¿Qué padecimientos después se van desarrollando? Y entonces es donde empiezan los movimientos sociales que comenzaban a buscar mejores condiciones sociales. Ahí es donde comienza a desarrollarse esta vertiente, donde los estudios incluyen entonces unidades de significado que no vamos a observar directamente. Alguien me puede decir, bueno, profesor, pero sí se puede ver a la persona donde se va curvando. Bueno, la creación de jorobas o ese tipo no es de hoy para mañana. Y yo no voy a tener una persona 20 años para irle midiendo cuánto le va creciendo la joroba. No. O sea, yo, mediante observaciones que no son directas, bajo ciertas condiciones, como por ejemplo, que la persona me cuente su estado de ánimo, el cansancio mental y todo eso, es lo que yo voy comenzando a establecer comunidades de significado, eran categorías de estudio, que en ese caso la categoría de estudio podría ser la psiquis de la persona, o sea, su pensamiento, su forma de sentir, eso era la unidad de significado y eso sabemos que no se mide directamente. Eso es lo que ha provocado, por ejemplo, como en el campo mío de telecomunicaciones, que los operadores midan la experiencia del cliente. Entonces, una de las variables que, por ejemplo, se mide actualmente en el campo de telecomunicaciones con los temas de los servicios de Internet, los servicios de telefonía celular y todo lo que son regulados, ¿qué es? ¿Cuál es la experiencia cliente? No sé si a ustedes les ha llegado encuestas de los operadores. A mí, por ejemplo, que tengo el cable con Liberty, bueno, antiguo Cabletica, llega una encuesta como una vez cada 6 meses donde, ¿cómo es su satisfacción como cliente?
Y después también puede llegar que le llegue una encuesta a uno hasta la misma Sutel y preguntando cuál ha sido su experiencia con respecto a tal cliente. Y eso se mide directamente, no. Eso es pura valoración. Porque les soy sincero, yo puedo tener un servicio de telecomunicaciones todo un año completo, que tal vez hoy tenía una reunión donde no sé, iba a pegar un contrato de tal vez 20, 30 millones y ¡pum! Se cayó en internet, no tuve la reunión, perdí la oportunidad. Y entonces a mí me hacen la encuesta al día siguiente de eso y ¿qué voy a decir? Por esta porquería de servicio perdí 20 millones, pero todo el año tal vez nunca falló. Entonces ahí es donde la experiencia o este tipo de unidades son más desde la perspectiva de lo que está ocurriendo en el momento y es una valoración que no se puede medir. Se trata de poner un valor, una medición, como decir, un nivel de satisfacción, pero realmente su valoración no es desde el punto de vista de un valor numérico. Por ejemplo, pasando al campo de gestión de proyectos, pasa lo mismo, la madurez es un parámetro. Pero si ustedes entienden bien lo que trata de hacer Harold Kessner, por ejemplo, en su modelo, cuando hablamos de lenguaje común y demás áreas de los niveles que integra, él lo trata de, si ustedes han visto la fórmula, en realidad la fórmula es un modelo para pasar algo cualitativo a darle un porcentaje, como para tratar de ponerle un valor y tal vez todos entendamos y nos llegue un poco más el impacto, ¿verdad? Porque si alguien me dice, mira que usted está en un 20% de madurez y en una escala del 1 al 100, pues ya 20% a uno le pega, más que en la mente de uno está el 70, ¿verdad? Por lo menos como mínimo, para decir que pasó. O sea, que tiene más, poquito más de la mitad. Entonces, al final lo que te determina es que si el nivel está medio, bajo o alto. Vean que al final termina hablando de niveles medio, bajo, alto, que son de interpretación. Entonces, ¿qué es lo que pasa con madurez? Sí, me da una referencia. Me puede decir, yo estoy en un bajo. Ok, pero bajo para la perspectiva de esa empresa, ¿qué significa ser bajo? Porque hasta eso, el modelo te puede decir que está bajo, pero bajo en función también de cuál es la medición que la empresa hace en función de eso. Porque voy con el ejemplo que les había hecho ya hace como en la primera clase, creo que fue la semana pasada. Tuvimos un estudiante que tenía un problema que era indicadores de desempeño, o sea, no alcanzaban los valores que los proyectos decían, pero era porque la empresa mide un 95% como el éxito. O sea, que los proyectos, todos sus indicadores tenían que superar el 95% de éxito y ellos estaban alcanzando el 90%. Y otro compañero le dijo, mira, si yo fuera 90 estaría que me dan palmadas en la espalda, pero ella no. A ellos les dicen, no, lo siento, ustedes no van a recibir bono, no van a recibir esto, porque ustedes no están alcanzando el 95%. Entonces, cuando uno aplica, por ejemplo, un modelo como el de Kessner, hay que tener cuidado, porque aunque está estandarizado, la interpretación también depende de la cultura empresarial con respecto a eso. Entonces, de una cultura más light, te pueden responder algo como bien, porque lo sienten que está bien, pero en una cultura muy fuerte en proyectos que tienen mucho conocimiento, te van a decir que eso no está bien, aunque sea que tengan lo mismo. Por eso es que ahí es donde viene qué es la unidad de significado, la categoría. Por eso es que, por ejemplo, en ese caso, la categoría en sí no es madurez. Puede ser una subcategoría de un elemento más amplio que se llama gestión de proyectos. Porque entonces yo integro otros elementos de estudio que me permiten entonces ahora sí tomar una visión muy integral de lo que es gestión de proyectos. Entonces ven que ahí yo no estoy hablando de realmente una variable, estoy hablando de un elemento que ocupo entender, que ocupo interpretar. Ese es el verdadero concepto de qué es categoría. Y no es un resultado, que esa es otra cosa con la cual a veces confunden categorías. A veces confunden categorías con el resultado, porque ponen como categorías, es que la categoría es la situación actual. No, eso no es una categoría de estudio. Ese es el resultado final de cuando uno valora en un conjunto de categorías que van a asociarse a ese producto final. Entonces, eso es un producto, no es el elemento de estudio. El elemento de estudio es la temática que yo voy a estudiar y que la voy a ver cambiar en diferentes estados durante el proyecto, pero no es el resultado final. Ven, entonces, son elementos que de hecho ya existen o yo voy identificando conforme voy realizando el proyecto, pero que son mis temáticas de estudio, sobre las cuales se fundamenta, o sea, lo que yo debo ir a estudiar, precisamente. Por ejemplo, si a mí me dijeran, hago un estudio sobre el grupo
del séptimo bimestre del 2023 de la maestría de proyecto en cuanto a su conocimiento adquirido, entonces, yay, yo tengo que estudiar como categorías de estudio, por ejemplo, las temáticas que ustedes vieron, tengo que estudiar la malla curricular, porque entonces con eso yo saco los temas que ustedes estudiaron, tengo que estudiar en sí la adquisición de conocimiento o el conocimiento propio de ustedes, tengo que estudiar el conocimiento previo y el actual, o sea, dos rangos distintos para después poder comparar, entonces mi categoría de estudio sería el conocimiento de ustedes y otro elemento de estudio que yo debería incorporar, por ejemplo, ahí es la experiencia de ustedes. La experiencia es un hecho que tengo que tomarlo en cuenta, porque yo tengo que saber si ustedes han trabajado o no en proyectos o comenzaron a meterse en proyectos, llegaron esta maestría sin trabajar en proyectos en el campo, porque también la experiencia define mucho parte del conocimiento que pueden o no haber adquirido. Entonces vean cómo, si a mí me dicen, estudien a ustedes como grupo, como séptimo bimestre, su conocimiento, tengo que abarcar tres elementos de estudio. El conocimiento como tal, la experiencia y el otro elemento de la misma malla curricular, porque yo debería saber qué fue lo que ustedes estudiaron. Y ninguno de esos tres los mío con una variable que diga 100 o 0, sino que lo que saco ahí son elementos que después me permitan establecer por medio de técnicas comparativas, juicio de experto, para llegar a conclusiones. Esa es la diferencia con respecto a variables. Porque en variables, yo lo que hago es definir un problema de estudio específico, le determino parámetros, puedo realizar, por ejemplo, experimentación, pruebas piloto, porque si yo lo veo desde el punto de vista cuantitativo, el conocimiento de ustedes, entonces lo que yo simplemente estudiaría es hacerles un examen. Y dependiendo de la nota, entonces les voy a decir que ustedes es lo que saben o no saben. Y ustedes saben que esa es la forma más burda de medir un conocimiento, ¿verdad? Hacer exámenes. ¿Por qué? Porque vean la diferencia. Si yo hago un examen, ¿qué estoy obviando? ¿Qué estoy obviando cuando yo hago un examen? Nada más. La práctica. La práctica, estoy obviando las características o la psiquis de ustedes, porque muchas personas se ponen nerviosas en una prueba específica, su manejo de estrés, estoy obviando el tema de habilidades blandas, que dentro de un estudio cualitativo yo también podría incluirlo como una categoría, el tema de habilidades blandas, porque el conocimiento no solamente es sacarse una nota, sino también su expertise, cómo se manejan con habilidades blandas. Estoy obviando también el momento en el cual aplico el examen y la condición de ustedes en ese momento, porque no sé, puede ser que el día antes se agarraron con Raimundo, todo el mundo, la esposa, el esposo, los hijos, los papás, lo que sea, o puede ser que hasta alguien se le murió y la persona dijo, no, yo voy a ir a hacer esa prueba porque tengo que hacerla, y todo eso va a afectar el resultado de un examen. Entonces, si yo me limito únicamente al examen para determinar un nivel de conocimiento, para poner una nota, estoy obviando todos estos otros elementos que son componentes de lo que es un conocimiento como tal. Entonces ven donde la amplitud del estudio desde el punto de vista de categorías es más amplio que simplemente limitarlo. Conste, yo no digo y no estoy diciendo que el modelo de variables es malo o que es un modelo anticuado, no. El modelo de variables sirve para ciertos estudios muy específicos, donde si yo puedo considerar otros parámetros medibles, me pueden dar también una visión integral. Pero hay que entender el estudio de uno para saber qué realmente ocupa. Ahora, en el caso de ustedes, ya está más que todo claro y definido que como estamos trabajando un proyecto único para una empresa en un caso específico, nosotros hacemos valoraciones a profundidad, no nos quedamos únicamente con valores que tal vez no profundizan en hechos específicos de la empresa. Por eso les decía, madurez no es malo, lo pueden aplicar, es un resultado que ya pudieron haber aplicado hasta en otros cursos y lo pueden traer para acá, perfecto. Sea que lo integren al problema o que sea parte después de la investigación, no hay ningún problema, se puede usar, pero no es la única herramienta, porque hay que interpretar esos niveles que me da madurez por el que ustedes hayan aplicado PM3, Harold Kessner o el que sea que hayan aplicado, o hasta el modelo de madurez que existe para Ágil, cualquiera que hayan aplicado, hay que interpretarlo en función de las características de la empresa. Y a partir de eso yo tengo entonces una visión más integral. A eso es lo que nos lleva a categorías, a buscar un análisis profundo e integral de lo que está sucediendo. Entonces, lo que vimos ayer de características
y con las que nosotros vamos a iniciar en este curso, que tal vez vamos a hacer dos versiones y tal vez no sean las definitivas, porque durante el proceso tal vez vayamos a integrar más, es que vamos a iniciar primero con las deductivas, o sea, las de ustedes, las que ustedes a partir de lo que conocen, a partir de lo que están investigando para su proyecto y a partir de lo que ven y observan, son las primeras que vamos a poner. Ahora, si ustedes se están dando cuenta, categorías no se redacta en función de leer un libro, no se redacta en función de como una receta, como si fuera un cálculo, no, sale de ustedes. Vean que todas las secciones que hemos visto hasta el momento del documento, y no sé si han hecho ese recuento, es marco de referencia empresarial, es información de la empresa. Nada más trasladar y explicar, por ejemplo, lo de los problemas, depende de lo que ustedes conocen. El problema es la única sección de todo lo que hemos visto donde tienen que investigar para construir las evidencias. Porque los objetivos los construyen ustedes desde su valoración de lo que en el problema me aparece, desde la valoración de las causas. El alcance, el alcance no se referencia, el alcance está en función de los objetivos y de lo que yo como persona investigadora quiero ver como un alcance de todo el proyecto. Es una descripción propia de ustedes, del entendimiento de ustedes hacia el proyecto. Categorías, nace deductivamente de lo que yo analizo y visualizo para ese proyecto. ¿Qué pasa? Que obviamente ahí van a haber versiones porque cuando uno lee el documento, en el caso mío como profesor del curso, yo les retroalimento también de la lectura que ustedes me dan a mí de la situación, yo les retroalimento con lo que yo estaría valorando también y agregaría observaciones en función de otras cosas que ustedes tal vez no vieron en el momento. Como me he sentado con varios de ustedes, me dan una idea y yo les digo, tal vez no será esta la visualización, más bien la visualización yo la vería así, así, así. Pero vean que es una cuestión de perspectivas, una cuestión de ir integrando, viendo otras visualizaciones para construir una visión más integral del método. Por eso lo que quiero decirles, o que ustedes vean, es que esta propuesta y lo que tenemos de entregables dentro de este curso, el único punto donde hay que investigar y meterle fuertes al problema. El resto nace de lo que ustedes comprendan, de lo que ustedes han interiorizado como estudiantes de una maestría en gerencia de proyectos. Más bien, voy a ponerlo así, de lo que ustedes como estudiantes egresados del programa de maestría en gerencia de proyectos han aprendido. Porque este es el último curso que tienen profesor. Técnicamente ya el programa lo están terminando. Aquí ya no estamos viendo elementos de maestría. Bueno, algo les voy a meter, obviamente, gerencia de proyecto a partir del conocimiento mío y perspectiva más práctica. Pero yo ya no estoy viendo teoría nueva de proyectos, ya ustedes la vieron. Entonces, a ustedes lo que les hace falta es nada más terminar el título. Eso es todo. Pero esto es la puesta en práctica de ese conocimiento. Entonces, esa parte la quería aprovechar para que estemos claros de que en todas las secciones que hemos visto, todas estas secciones que son entregables de este curso, la mayor parte, si no por decir el 80-85%, es de deducción de ustedes. Solo el problema es donde involucramos una investigación de esos elementos. Entonces, ¿cómo se ven las categorías de estudio? Que era lo que les mostraba ayer. Son transversales. No están asociadas a un objetivo específicamente. Son elementos transversales que yo estudio, o puede ser que algunas inicien en otra fase, puede ser que unas crucen nada más 2, 3 fases del proyecto, pero el punto es que son elementos, temáticas de estudio que yo voy a ir valorando. Son temáticas que yo ocupo realmente inmiscuirme en ese tema para poder entender hacia dónde mi proyecto tiene que dirigirse en función de una solución. ¿Ven? Entonces, el cruce de la categoría con la fase, que esto no lo vimos ayer, es lo que va generando los subproductos que me completan un producto completo. Ejemplo, voy a hacerlo con la otra lámina. La tenía acá. Aquí que hayamos trabajado esta. Voy a meter una nueva diapositiva. Supongamos que partimos de estas tres cosas que están aquí. No me voy a ir al específico ahorita. Tenemos eso.
Y tenemos como objetivo específico número 1 este. Vamos a correr para acá. Este es el objetivo específico número 1. Y lo vamos a hacer más pequeñito. Ok. Yo ocupo analizar las características de los proyectos de organización. Ese puede ser mi primer objetivo, como puede ser parte del otro de análisis de situación actual, como ustedes lo quieran ver. ¿Cuál sería una causa que sale desde aquí y que también incluiría el tema del objetivo general? Porque yo les dije, lo primero que hay que hacer es hacer todo el listado de categorías completas. Igual que los objetivos, se hacen 10 objetivos y después comienzo a reducir y reducir y reducir. Aquí también yo puedo iniciar con un listado de elementos que yo ocupo estudiar. Entonces, si yo veo este objetivo, veo el general, ¿qué me surge de idea aquí que sería un elemento que yo tengo que estudiar? Pero no sé si la gestión de proyectos, como todo. Si yo parto del objetivo general, sí. Si parto de este objetivo, ¿qué sería algo más específico todavía? ¿Qué quiero estudiar aquí? Analizar las características de los proyectos de organización a través de valoraciones y herramientas para la definición del ciclo de vida. ¿Qué es lo que yo quiero estudiar de este objetivo? El ciclo de vida, no, profe, No, no. no. Anda cerca, pero no. El ciclo de vida es el producto, porque para eso hago el objetivo. ¿Qué es lo que yo quiero estudiar acá? Las características de los proyectos, En, profe. en general serían los proyectos, Ajá. proyectos de la organización. Ese es un elemento de estudio. No está, o sea, vamos a nacer de la sociedad con el objetivo, pero si uno ve, por ejemplo, este segundo objetivo, acá, y lo pusiera acá, para ir creando como esas columnitas, y lo pongo acá, y lo pongo como segunda columna, ustedes se darán cuenta que para identificar los puntos de mejora en términos de gestión de proyectos, este proyecto de la organización, si yo agregara esto, y ya van a dar cuenta cómo lo voy a ir armando. Enviar al fondo. Igual, enviar al fondo. Entonces, si yo estudio proyectos de organización que nace desde este objetivo, ese proyecto de la organización hasta dónde llega. Y también lo ocupo para la identificación de mejoras. Entonces, si yo cruzara esto de una manera transversal, entonces esta categoría nace de aquí y continúa todo este espacio. No sé qué otro objetivo sigue, pero continuaría acá. O sea, va cruzando, porque yo ocupo estudiar en el primer objetivo los proyectos para conocer sus características. Y en función de esas características, yo puedo hacer la identificación también de puntos de mejora de mi actual gestión, porque la gestión de proyectos depende precisamente de que haya proyectos. Ahora sí, como dijo el compañero, ¿qué podría ser una segunda categoría? Ahora sí, viendo el otro objetivo, la gestión de proyectos. Esa podría ser una segunda categoría. Y entonces la gestión de proyectos como tal, si yo lo pusiera así gráficamente, esa gestión de proyectos no nace en el primer objetivo, pero sí nace en el segundo. ¿Hasta dónde llega? No sé, depende de los otros objetivos que no hemos hecho. Pero vea que gráficamente esta no la ocupo acá, porque aquí solo voy a evaluar en sí a los proyectos, pero esta nace aquí. Pero yo para evaluar los puntos de mejora ocupo estudiar tanto la gestión como ese resultado que tuve del primer objetivo, que fue el ciclo de vida de los proyectos, sus características, para poder hacer una buena comparación entre estos dos elementos y así encontrar los puntos de mejora. Alguien me puede decir, profe, bueno, teniendo en cuenta que también la organización depende de personas, podría ser que también tenga que estudiar el recurso humano. Puede ser, depende todo como ustedes hayan venido montando el problema. Entonces puede ser que una tercera categoría sea asociada a las personas. Entonces aquí puedo poner que tal vez pueda ser el recurso humano. Y el recurso humano puede ser que también lo estudie a partir del primero, porque los proyectos requieren de personas. Puede ser.
O sea, lo que yo tengo que identificar son los elementos que yo ocupo estudiar para darle sentido a estos objetivos. O sea, para encontrar información que me permita cumplir con el objetivo. Y así se van definiendo las categorías. Vean que yo no tengo un libro a mano para hacer esas categorías. O sea, no hay un libro que exista que le diga, mira, si usted pone un objetivo de tal tipo, sus categorías son estas. No. Lo que existe es la teoría que le dice a uno, las categorías tienen por concepto esto y se entienden así, pero hay deductivas e inductivas. Como usted es gestor de proyecto y es su proyecto, como persona investigadora, usted sabe qué es lo que debe estudiar. Entonces nace desde lo que uno conoce. Ahí comienza la primera valoración de posibles categorías. Paulina y luego no, la otra mano es y Cintia. Entonces primero Paulina y luego Cintia. Gracias, profe. Es que me queda duda porque usted decía, o antes explicó, que son temáticas de estudio que van a ir cambiando conforme avanza el proyecto. Y los Ujú. proyectos de la organización son proyectos, no, ¿Sí? o sea, no sé, no entiendo cómo cambiarían a lo largo En de función que de el su proyecto TFG. avance. En función de su TFG aquí los analizo como características. Aquí lo analizo como para entender qué puntos ocupo mejorar. En otro objetivo, que es cuando desarrollo la solución, puede ser que yo haga una propuesta que mejore este ciclo de vida. Porque en este momento puede ser que la organización usted definió un ciclo de vida acá, pero es el que la organización más o menos viene trabajando porque empíricamente los ha definido así. Entonces puede ser que dentro de su solución de mejora a ese marco de trabajo, también haga una propuesta que mejore el ciclo de vida actual para darle un mejor orden a los proyectos. Porque yo me he topado organizaciones donde yo les digo, ¿y cómo es el ciclo de vida de ustedes? Y se quedan así como, ¿cómo? ¿Cómo es el ciclo de vida? ¿Sí? ¿Cómo trabajan los proyectos? Bueno, profe, es que a veces nace porque es el gerente el que lo pide. Por otro lado, el inicio a veces puede ser que ya venga avanzado y nosotros lo que terminamos es de hacer eso. Entonces, a veces no saben ni siquiera cómo es su ciclo de vida. No sé si les ha pasado, pero yo sí lo he visto en varios compañeros que han llegado en este curso y compañeras que es que llegan y dicen, realmente ni siquiera sé cómo son mis proyectos. Y más bien, aquí estamos haciendo el análisis porque la empresa nunca ha organizado cómo son sus proyectos. Conozco empresas, bueno, voy a poner, Germán, puedo usar el caso tuyo. Tengo permiso. Germán, eso sí es incomodar cuando nos llaman. De esos casos raros ocurre. Oiga, si alguien tiene el número de Germán, dígale que donde esté que se puede salir un momentito para ver si me da permiso. Vean, hay organizaciones que ni siquiera saben cómo son sus proyectos. Tal vez Paulina lo conoce, pero tal vez no. Entonces, ¿qué pasa? No es que vamos a cambiar a los proyectos en sí, pero por ejemplo, puede ser que aquí haya una propuesta donde vamos a proponer algo nuevo con respecto a esos proyectos en función de, por ejemplo, su ciclo de vida, la forma de verlos también. ¿Ves? Pero es en función de su TFG. No es que los vamos variando o va a haber una variación para la empresa como tal, no. En función de su TFG hay un cambio de perspectivas de cómo lo vamos analizando. Por ejemplo, en el segundo, la gestión de proyectos la vamos a ir viendo primero en función de cómo es ahorita, de cuáles son los puntos de mejora. En otros objetivos más adelante trabajaremos en propuestas para ver una visión más en función de estructurarlo de mejor manera. El recurso humano lo analizamos en función ahorita de qué aporta o no aporta. En otro objetivo más adelante puede ser que le hagamos una propuesta a ese recurso humano para la empresa para ayudarla a mejorar su conocimiento. Porque si basáramos en lo mismo que vos me acaba de decir, Paulina, te voy a decir, Jaycee, las personas siempre son personas. No hay nada que cambiarles. Pero no, yo puedo hacer propuestas dentro de su TFG para crear cambios. Entonces los vamos cambiando en su visión o su perspectiva de cómo los vamos analizando. Primero los vamos a analizar en función de cómo son hoy y después vamos a hacer una propuesta o en función de cómo los queremos ver a futuro. ¿Me voy a entender? Sí, pero entonces, profe, y aquí estoy poniendo un ejemplo, pues no sé, que se me ocurre del mío, pero si yo tal vez no tengo todavía los objetivos, pero como parte del problema o de las causas en algún momento,
me parece que la falta de conocimiento en gestión de proyectos de las personas lo de los colaboradores. Entonces, el recurso humano podría ser una de mis categorías que va a ir evolucionando a lo largo del Puede ser, proyecto. porque tal vez una de las causas es que como el recurso humano no conoce gestionar proyectos, entonces todo lo que la empresa ha desarrollado en este momento está en función de lo que me parece, no de lo que debe ser. Ujú, ok. Entonces, puede ser una categoría de estudios tuya o una subcategoría dentro de otra categoría, porque ahorita estoy armando, como decir, poniendo el listado. Ya después uno Ujú, comienza a ver de ujú. ese listado cuáles se unen con qué, y entonces establece categorías y subcategorías. Y entonces el recurso humano primero lo voy a analizar en función de saber qué es lo que tienen ahorita. O sea, qué conocen, qué no conocen, si han llevado formación, qué experiencia han tenido, qué no han tenido. Lo ubico claramente en ese modelo y entonces después yo hago una propuesta en función de cómo puedo crear conocimiento en las personas que tal vez después se capitalice como conocimiento organizacional. ¿Ves? Entonces, esa es la Ok. variación que se va viendo desde el TFG. No es que va a quedar implementado, ¿verdad? Eso para que lo tengas ahí en cuenta. Entonces puede ser la categoría del conocimiento organizacional y la subcategoría del recurso humano, ¿verdad? También, exactamente. Y Ok. después otra subcategoría podría ser la parte de conocimiento organizacional, incluye el recurso humano y el conocimiento ya capturado por la empresa, ¿verdad? Ya sea en sistemas de TI, en documentación o demás, que haya también un conocimiento ya documentado. Entonces, pues, un lado podemos tener, o puedes separarlo en dos, el conocimiento tácito y el explícito. Si conoces la clasificación de lo que hace Tanaka, no, ¿cómo es que se llama? El de Takeuchi. ¿Conoces ese modelo de conocimiento? Mm, No, no lo conoces. ¿Cómo es que se Aló, llama? aló, ¿me escucha? Sí, sí lo escucho. Aló, aló. No, no, ¿No lo no conoces? lo Bueno, conozco. hay cualquier cosa, me pone un correo, le mando información. A nivel de conocimiento organizacional existen dos, el conocimiento tácito, que es el implícito que tenemos nosotros, que la empresa tiene que buscar cómo capturar, por ejemplo, mi conocimiento para hacerle un conocimiento explícito que esté dispuesto a todo, que cuando el conocimiento llega ya a documentación y está procedimentalmente establecido o con Trio o en una base de datos o está ahí explícito, ya se vuelve conocimiento organizacional, porque el día de mañana Roberto Santa María falta y entonces puede venir Paulina y Paulina puede empaparse, aunque yo no le haga una transferencia de conocimiento persona a persona, pero sí a través de la documentación. Entonces ya ese conocimiento no solo es de Roberto, sino también se vuelve Paulina, se vuelve de las demás personas porque está documentado. Es el ciclo de transformación que propone Tanaka y Takeuchi, es que no me acuerdo si era Tanaka el apellido, el otro sí es Takeuchi, que propone donde yo hago la conversión de conocimiento tácito a explícito y es un ciclo que constantemente se mantiene todo el tiempo y la empresa tiene que mantenerlo activo para evitar que las personas se apropien del conocimiento y luego me hagan un daño. Entonces es un modelo interesante y eso hay que entenderlo. Por eso una cosa es conocimiento, otra es información y otra es documentación y otra es comunicación. Son cuatro elementos relacionados, pero todos son distintos. Entonces ahí me escribe y yo le paso ese modelo para que lo vea. Entonces también puede ser que usted lo ponga ahorita como conocimiento organizacional y lo divide en tácito y implícito. En el tácito se estudian las personas, en el explícito se estudia toda aquella información, documentación que se encuentra ya explícitamente documentada. ¿Ves? Ese puede ser otro modelo de cómo proponer esa categoría. Profe, perdón que interrumpa, pero todo Ujú. eso estaría entre la categoría de conocimiento, todo lo Exacto, que acaba de explicar. exacto. Eso sería solo la categoría de conocimiento. Y esa categoría se subdividiría en todo lo que es, todo lo que se Se puede. subdivide en tácito y explícito, nada más, en dos. Entonces, Ujú, dentro del tácito se estudia a las personas, entonces está implícita las personas, pero en el tácito, por ejemplo. ajá. Y a nivel de herramientas y tecnologías viene siendo otra categoría similar. Herramientas y tecnología puede ser, si usted lo trabaja a nivel de capacidades, entonces la tecnología en sí es una capacidad organizacional en función de gestión de proyectos. Si yo lo que estoy estudiando no es capacidades y estoy estudiando la tecnología como un complemento o un apoyo a la gestión de proyectos, la tecnología puede ser entonces una subcategoría de gestión de proyectos, porque entonces la tecnología lo veo como elemento de apoyo para la gestión de proyectos, no como una capacidad dada. Si yo estoy haciendo un trabajo de capacidades organizacionales y se basan en el modelo de Álvarez, por ejemplo, que tiene cinco Ajá. elementos, entonces la tecnología en sí sí se vuelve toda una categoría sola. O Oh, capacidades es una categoría y las subcategorías serían cada una de las del modelo de Álvarez. Estructura, procesos, gobernabilidad, tecnología y se me olvida la otra.
Gobernanza. Y gobernanza. No, gobernanza está en gobernabilidad. Creo que era recursos humanos, creo, no sé. Ok. Pero ahí, por ejemplo, entonces cada capacidad se vuelve una subcategoría de una gran categoría que se llama capacidades. Puede ser. O el otro modelo es que cada capacidad es una categoría y entonces ustedes le definen subcategorías a cada una de esas categorías también. O sea, no hay un modelo único. ¿Ven lo interesante de esto? O sea, es que aquí es mucho de entendimiento y perspectiva. Entonces, dependiendo de cómo ustedes configuren esas categorías, depende también del grado que ustedes quieran profundizar. Ahora, Ujú. ¿eso qué implica? Por eso que yo les decía ayer, la combinación de categorías con objetivos también les ayuda a construir ¿qué? El alcance del proyecto. ¿Hasta dónde voy a llegar yo a estudiar este proyecto? ¿Hasta dónde me voy a entrar? Por no decir embarrialar en la cancha. Entonces también las categorías me ayudan a definir un posible alcance. Si yo dejo el alcance de capacidades como mi categoría principal y hago 5 subcategorías, entonces yo estoy dejando un alcance un poco más macro, porque yo lo que voy a dejar es en términos genéricos cada capacidad como una subcategoría y me voy a adentrar en cada una, pero no en puntos específicos. Si yo pongo cada capacidad como una categoría y a cada una le hago al menos 2 o 3 subcategorías, entonces significa que yo sí me voy a entrar en cada una para ir a buscar elementos muy específicos. Entonces ahí tiene un alcance mayor a nivel de profundidad de investigación. Entonces ahí también las categorías me ayudan a definir un alcance. ¿Sí O me sea que comprendí? recomendaría primero definir las categorías, ¿verdad? Para tener cada una de ellas y después ver cuál de esas voy a trabajar para definir mi alcance. Exactamente, por No eso que yo... necesariamente, o sea, no sé, Ah, porque es que yo me pongo a pensar en mi organización. No necesariamente todas las categorías yo vaya a poder, no sé, dar abasto, ¿verdad? Entonces yo ese es, necesariamente, ese es el punto. Exactamente, por eso es que uno hace primero el listado completo, todos los elementos que ocupo estudiar, que voy a llamar en primera instancia, todas esas son categorías. No sé, te ok, salieron 15, 20, 30 categorías, ¿de acuerdo? Ahora sí, vamos para atrás. Yo esto lo definí como categoría, pero mira, arriba yo tengo algo muy similar que realmente se relaciona. Ok, estas dos en realidad pueden ir en una sola y es un solo tema. Como dijimos ahorita, recurso humano, pero me hablaste de conocimiento. Entonces vea que acá tú usted. Entonces yo no voy a poner recurso humano y conocimiento aparte, porque lo que me interesa realmente es el conocimiento de las personas. El recurso humano es un elemento implícito dentro del conocimiento. Ok, entonces mejor hago una categoría que se llama conocimiento organizacional y después yo le sugerí, no lo llame recurso humano, no lo llame documento, no lo llame así, porque entonces estás adentrando muy específicamente. Llámelo tácito y llámelo explícito. En el tácito metemos todo el conocimiento de personas, en el explícito todo aquello que esté documentado. Entonces ya lo veo de una manera más macro y tal vez no me adentro en cada elemento tan específico. Porque si yo pongo tal vez una categoría muy específica, no voy a encontrar información de eso. Y aquí viene otra recomendación importante. Recuérdense que el TFG trabaja con algo que a nivel de conocimiento le llamamos un conocimiento limitado. Nosotros tomamos decisiones a partir de un conocimiento limitado. ¿Estamos claros de qué significa eso? No, No, pero No, que sí profe. puede ampliar. no. Perdón, ¿qué fue lo que dijiste? Cintia, fue. No, que sí puede ampliar, por favor, del tema. Ok, eso significa que nosotros tomamos decisiones sin tener toda la información, porque ¿quién sabe qué es toda la información? Ustedes nunca se han puesto a pensar en eso. Cuando yo tomo una decisión, por ejemplo, los que tienen hijos, y llegó el chiquito y de una vez sacó mala nota y de una vez tal vez el padre reacciona y lo castiga y lo encierra, ¿cuál fue la única información que tuvo el padre? La nota, La nota. nada más. Pero ustedes no saben si esa nota fue porque le están haciendo bullying, no saben si fue porque se agarró con la maestra, no saben si es que el chiquito realmente no es, o sea, no tienen más información, tomaron como base solo eso y tomaron la decisión. Los gerentes pasa lo mismo, se llama toma decisiones acotada. Los gerentes de una empresa llega la información que le dan y a partir de eso tiene que tomar una decisión. Pero ¿es toda la información posible? No. Nuestra capacidad humana es acotada también. Entonces nosotros tomamos decisiones en función de elementos acotados. Eso significa que uno hace, en este caso, el mejor esfuerzo de abarcar la mayor cantidad de elementos posibles que abarque el alcance del proyecto, pero tampoco se enfrasquen en tratar de tenerlo todo. Porque el día de mañana, como dijo Fabiana, ¿verdad? Fabián es el nombre.
Voy para arriba. Sí, Fabi. Ok. Como dijo la compañera, y si ustedes se enfrascan en querer tener toda la información, adivinen cuándo van a terminar el proyecto. Nunca, porque nunca se puede alcanzar todo el 100% de la información. El día de mañana, yo voy a aplicar una encuesta y propuse aplicárselo a 10 compañeros. Vean, si ya tienen 5 o 6, arranquen. Dejen de estar pensando en los otros 4. No sigan a esos 4 porque nunca van a terminar el proyecto. Por eso se trabaja con la mejor información posible y es una toma de decisiones acotada. Entonces, para que tomen en cuenta eso a la hora de la realización del proyecto. Entonces, no se enfrasquen en algo que no van a obtener al 100%. Eso sí, trabajen con lo que tienen para poder demostrar los hechos y hacer un buen análisis lo más completo posible, que no se les escape nada. Porque, por ejemplo, llegan con los análisis, ponen como gestión de proyectos, pero al final en el análisis dice, bueno, es que la empresa lo único que tiene son 10 herramientas y ponen el listado de las herramientas y ya está. Ok, ahí sí falta un error de análisis. Es importante que si tienen esas 10 herramientas, valoren, ya que tuvieron acceso a cada herramienta, cómo es la herramienta, qué pide, qué solicita, aporta o no aporta valor en este momento. ¿Por qué? Tip, para que lo noten ahí. No es pecado que si la empresa ya tiene algo bien, lo puedan reutilizar en su solución. Aquí no estamos diciendo que hay que votar todo y hacerlo todo nuevo. Ese no es el fin de un trabajo de este tipo. El fin es, mira, la empresa tiene cosas buenas porque hace una buena gestión de costos. Listo, mi solución, traigo la gestión de costos y la incorporo. ¿Para qué van a inventarse algo nuevo si ya la empresa trabaja con eso? Y lo hace bien en esa parte. ¿Que lo hace mal en riesgo? Bueno, entonces en riesgo me enfoco y le hago la solución en parte en riesgo y actualizo lo que tiene en función de agregarle las cosas que ocupa. Pero no es pecado, más bien es mejor y es bien visto que el estudiante haya hecho un buen análisis y haya llegado a conclusiones de que no todo está malo y hay cosas que yo puedo reutilizar. Entonces, eso lo pueden hacer, por eso se los digo, pónganlo como tip. No significa decir en el análisis que todo está malo, no es eso. Por eso el problema tampoco es decir que todo está mal, es encontrar elementos que me provocaron el problema, con eso definir un objetivo, establecer qué ocupo estudiar, porque lo que se espera de la solución es que ataque al problema, no es decir que la empresa del todo no sirve. ¿Ven lo que es el punto? Entonces, eso para que lo tomen ahí en cuenta. Cintia. Profe, Ujú. entonces con esto de las categorías, bueno, digamos, uno las define y esto, eh, digamos, como esto me va a definir el alcance, entonces tienen que ir en línea como hasta el final del proyecto, o sea, hasta Exactamente. en la solución y demás. En la solución hay que ver reflejado la mejora que le Mm. estás haciendo a ese elemento de estudio. Exactamente. Por ejemplo, ya después, si hay algún objetivo aquí relacionado a buenas prácticas, va a surgir entonces el de buenas prácticas. Entonces, el de buenas prácticas surgirá a partir de ese objetivo y si bien yo no modifico buenas prácticas en otro objetivo, es que las considero, entonces, en el otro objetivo de elaboración, yo las voy a considerar para introducir o agregar algo a mi solución. Entonces, ¿por qué siguen vivos las buenas prácticas hasta el puro final del proyecto? Porque es un elemento que yo estoy en constante consideración, valorando para construir una solución, porque si yo digo que es a través, como dice aquí el objetivo, incluyendo buenas prácticas desde marcos de referencia, entonces significa que yo las estudio en un objetivo para saber qué puedo tomar y en el otro objetivo de elaboración las tengo en perspectiva para poderlas utilizar. Entonces siempre están presentes ahí. Profe, Ujú, digamos, por ejemplo, en el caso de que, bueno, este tema de conocimiento organizacional, ¿verdad? ujú, Que usted lo veía acá. Entonces, por ejemplo, yo dentro del estudio y todo, ¿verdad? Me doy cuenta de que esta es una debilidad, ¿verdad? Que tal vez la institución no cuenta con las herramientas y el personal que se encarga de los proyectos tampoco cuenta como con el conocimiento, o no es ujú. experto y demás, etcétera, ¿verdad? Entonces yo llego a la parte de la solución. Entonces, pero tal vez mi enfoque como tal del proyecto no va a No estar es ese, tanto en, no es específicamente ese, ajá, pero no le es puedes ese, incorporar algo dentro de la solución donde hagas un pequeño plancito o dentro de la parte de implementación donde propongas algunas actividades de capacitación o además que la persona podría llevar para ayudar a la empresa, porque sí va a ser necesario algo de ujú, capacitación para que tu solución se implemente correctamente. ajá, Y en la exactamente. parte de recomendación, haces una recomendación directamente al encargado del área
que tomar en cuenta las actividades de eso para comenzar a coordinar con recursos humanos un programa de formación continua en gestión de proyectos para que la solución pueda ser apalancada. Entonces, en recomendación queda una recomendación también. Ah, ok, ajá, digamos, pero entonces no, o sea, no tengo que dar una solución como tan explícita, digamos, de No, decir, yo voy a proponer el plan de capacitación, no, o sea, yo nada más voy a poner, o sea, en la solución, pues veo esa necesidad y todo y la expongo, ¿verdad? Sin embargo, yo no les voy a decir cómo tienen que capacitar. Bueno, además de que por exacto. la Sí, institución, sí, pues ya ellos tendrán sus limitantes y deberán hacerlo de esa forma. exacto. Si no es el elemento principal que yo debo atacar después del análisis, pero si me surge ahí, entonces lo puedes establecer dentro del plan de implementación como una posible actividad de una línea de capacitación, una fase, donde usted propone por lo menos dentro de esa estrategia de implementación que se consideren temas como fundamentos en gestión, inducción a las herramientas, cosas así, y en recomendación queda la recomendación específica para el encargado del área y que coordine con recursos humanos para iniciar esa capacitación lo más pronto posible o generar una contratación de ser posible con un ente que certifique conocimiento. Y Ah, listo, ok, porque no es tu gracias. solución principal. Ujú, gracias, profe. ¿Ves? Ahora, si alguien lo saca ahí y si es una cuestión de vida o muerte que tienen que capacitar, bueno, entonces si ya dentro de la solución van a tener que hacer alguna propuesta interesante de cursos posibles a llevar, ¿verdad? Voy a buscar un proyecto, denme un momentito para buscarles un proyecto, porque ese sí me acuerdo. ¿Dónde lo tengo? Ujú, déjeme ver dónde lo tengo. La muchacha se llamaba. Ok, voy a ver. Amanda Arias. Ajá. Vamos a ver. Yo creo que lo tengo aquí. No, es que, ¿cómo no está ahí? Voy un momentito. Es que voy a buscar un proyecto para que vean ahí. Ahí sí, me acuerdo que lo habíamos incluido porque había que incluirlo. Ujú, ujú. Vamos a ver. Esto no tiene para ordenar por fechas. 17 del 10. Ah, está aquí. No, es que está en el otro. Bueno, es que ando buscando el proyecto para que ustedes lo vean. Ujú, creo que fue este. Voy. Un momentito para ver. Vamos a ver. Ah, es que este no tiene eso. Entonces, ¿dónde es que está esta muchacha? Ok, aquí está. Creo que es este. Que trae ya más completo. Ujú. Ok, vean. Por ejemplo, vea este modelo. Y ahorita les muestro otro. Este era para un caso de un proyecto específico, una entidad bancaria, pero no era un proyecto realmente bancario, era de otro tipo, pero había que hacerlo. Entonces la muchacha establece la gestión de proyectos, establece las prácticas actuales como un elemento de estudio y los marcos de gestión como otro elemento de estudio. Aquí la parte externa, aquí lo interno, en gestión de proyectos. Estableció disposiciones administrativas como una categoría que no tenía su categoría porque era más que todo el elemento normativo y estableció la parte de el proyecto como tal para analizar los requisitos, su ciclo de vida y factores ambientales. En factores ambientales, uno de los temas que salió, que yo me acuerdo, era el de las personas. No me acuerdo, por aquí andaba el tema de las personas. Entonces, de lo que yo me acuerdo, el proyecto requería, aquí está todo el plan de gestión que propone ella, pero era la parte de recursos o era acá. Creo que lo había puesto aquí en implementación. Ve, aquí está, recursos humanos. En la parte de implementación dejó un área completa de recursos humanos para indicar la secuencia de la capacitación que tenía que darse, quién iba a ser los responsables, glosarios que iban a utilizar, pero era parte de la estrategia. Entonces aquí lo explica. Capacitación es la parte, el cronograma de la implementación y aquí explica los recursos humanos que requiere. O sea, en realidad era más o menos así porque no era tan amplio. Y por algún lugar me acuerdo que algo había dejado de esa parte de la capacitación. Lo que pasa es que no me acuerdo ahorita de este proyecto completo, pero después dejaba las recomendaciones. Ese es uno. Hay otro proyecto
que voy a mostrarles otro modelo, que esto lo acabo de leer, que era un buen proyecto, era sobre formulación de proyecto. Ajá, este está en lecturas, pero creo que lo metí aquí, lecturas del 2023. No, aquí no lo tengo. Lo tengo en lecturas y es este. Este modelo que ella usa, voy a presentárselos acá. En este modelo es un tema de formulación de proyectos. Entonces, su categoría principal es la formulación de proyectos de la empresa. Prácticas actuales, el conocimiento de las personas en formulación, vea que ella sí le ocupaba explícitamente el conocimiento, porque era una cuestión que estaba afectándola, y cuáles buenas prácticas existen en el tema de formulación. Y el otro elemento que agregó fue marco legal, porque era una empresa que para requerir y conseguir fondos tenía que estudiar el marco legal. Y eso fue todo lo que puso, 2 categorías y una con 3 subcategorías, lo cual en realidad, si uno analiza ya el proyecto en todo el contexto, también está bien. Tampoco significa que tienen que hacer 50 categorías. Si uno analiza esto en función de sus objetivos, que los objetivos de ella eran identificar los procesos actuales de formulación, determinar prácticas aplicables a la formulación, desarrollar los elementos necesarios mediante la aplicación de un marco de referencia y elaborar la estrategia de implementación, porque eso sí, este objetivo todo lo tienen que tener, elaborar siempre una estrategia de implementación, ya que ustedes no la van a implementar, pero sí cómo va a ser. Entonces, al tener estos 4 objetivos, en función del objetivo general, que era diseñar una propuesta de solución para este instituto como tal, entonces uno ve las categorías y realmente las categorías abarcan. ¿Cuál es la única subcategoría que tal vez hasta uno puede decir que no? Bueno, pero en el caso de ella sí lo detectó como una de las causas principales, entonces lo pone como una subcategoría. Se viene uno a la solución, que tiene diferentes entradas, y por aquí está la fase de capacitación. Entonces explica que va a haber una capacitación en el tema. Sí lo estudia como subcategoría, pero lo que propone es una explicación pequeña, y aquí se unificadas en herramienta Excel y una formulación y una inducción para que lo consideren dentro de la estrategia de implementación, caso que vos decías. ¿Ves? Entonces se menciona como una fase, se da una explicación pequeña de qué es lo que se busca y entonces se establece la posible capacitación. Hay proyectos donde los estudiantes sí han desarrollado, por ejemplo, todo un marco tal vez de cursos como tal, de posibles cursos. No me acuerdo ahorita otro proyecto que lo haya mencionado, pero digamos, esa es una manera. Sí hay otros, pero es que ahorita se me dan los nombres de esas otras personas, donde sí desarrollaron, por ejemplo, un elemento más a profundidad, ya de capacitación, pero porque lo ocupaban como tal. Déjame ver si encuentro alguno por acá. Melanie, al final le metió mucho o no. Profe, ¿no tiene ejemplos con Bible and Meetings? Bible and Vivience, ahorita estaba trabajando uno, pero la muchacha no lo ha terminado precisamente. Déjeme ver este. Política, roles, flujos, procesos, artefactos, plantillas. Vea, por ejemplo, este otro que incluye el tema de inducción, vea cómo lo propone más bien esta otra muchacha. Más que una capacitación, dice, la estrategia o la estructura de implementación requiere una socialización de la información, una etapa de socialización, más o menos con reuniones, y aquí muestra más o menos cómo hacerlo, cuántos días, una inducción que incluye actividades como estas, propone la estructura, indica cuántas son las etapas de inducción, una capacitación, y aquí ya incluye un plan de capacitación, qué elementos debe tocar de manera general y cuánto más o menos duraría cada uno, qué día se podría utilizar, y las pruebas piloto. Por ejemplo, entonces lo considera de esa manera, solo que vean la solución completa, ¿verdad? O sea, la solución completa incluye toda una definición, digamos, de procesos, de actividades, prácticas que van a utilizar, que las define acá, el flujo de proceso como tal. Este es el flujo que ella propone nuevo. Eso es lo que les decía, la modificación del ciclo de vida de lo que la empresa tenía, pasar a algo así, diferente, porque es una empresa más de software, y entonces ya comienza a establecerle que tienen que haber políticas, aquí pone unas políticas, roles que deben establecerse, el flujo de proceso como tal, cuáles son las fases que deben de seguirse con sus actividades, cuáles son los eventos, porque ella lo hizo basado sobre todo en Scrum, y artefactos y demás.
Entonces vean que es una solución completa y las plantillas, digamos, las va presentando conforme al software que ella considera importante y explica cada una de las plantillas y cada uno de los puntos a llenar en esas plantillas. Ven, y esto es todo un marco de trabajo completo. Y aquí en los apéndices, vienen lo que son las diferentes herramientas que aplicó, diferentes herramientas de investigación. No los resultados, que era lo que les decía, los resultados se pueden presentar de esta manera. Algo sencillo y sintetizado, no tienen que poner todas las respuestas tampoco, pero eso es lo que queda como evidencia del trabajo realizado. Eso es un marco. Déjenme ver si encuentro uno que tenga que ver con tema de portafolio. Ujú. Marco Soto no. Stephanie no. Sergio no. Eso no terminó. No. Ujú. No, ninguno de estos es de portafolio que yo tenga por acá. No, este era también. El único que estamos trabajando es este, pero este no lo ha terminado, así que tampoco va. El Este, plan de gestión, profe. plan de gestión, sí. Este era un plan de gestión grande. Déjeme ver. Este era uno de plan de gestión. Este plan de gestión era la actualización de este sistema. Entonces, aquí viene, digamos, el objetivo general es desarrollar el plan de gestión al sistema. Tenía 4 objetivos: identificar requisitos, determinar un compendio de prácticas aplicables, elaborar los planes que conformarán el plan de gestión y generar una estrategia de incorporación del plan al proyecto, ¿verdad? Porque el proyecto puede seguir sin el plan. Entonces hay que saber cómo integrarlo. El marco teórico conllevaba estos temas. Las categorías incluyó gestión, donde incluye prácticas, marcos, predictivos y ágiles, porque en ese momento el proyecto tenía tintes de ambos lados, así que no podíamos dejar nada por fuera, pero era importante también estudiar el elemento de logística, porque el proyecto es de logística. Entonces había que estudiar al proyecto propiamente, procesos del departamento de logística, porque eso genera requisitos para el proyecto, y las herramientas que logística tenía, porque son elementos a considerar dentro del plan de gestión. Si bien yo no voy a hacer la logística, sí ocupaba conocer a la logística de esa empresa para poder entender ese proyecto en función de lo que ocupa logística. Obviamente, definición de requerimientos. En TI, los que son de TI lo comprenderán muy bien porque es la definición de requerimientos. Y a partir de eso, entonces, yo voy a evaluar qué prácticas tengo que me puedan servir conforme a este proyecto y qué es lo que he venido haciendo, y después establezco estos 2 posibles marcos, ya sea predictivos o ágiles, que puedo tomar. Y la estructura del plan quedó más o menos así. Aquí está el plan de gestión, le estableció un acta de constitución. Este es un flujo como de los procesos dentro del plan de gestión, porque yo no sé si ustedes saben que al final funciona un plan de gestión, es un conjunto de procesos interrelacionados. O sea, está la malla de entender dentro del plan cómo todo se relaciona entre sí, qué procesos y qué alimenta qué, porque si estamos trabajando por procesos, tengo entradas, salidas, pero las salidas tienen que alimentar a algo, que es más o menos el mapa que hace el PMI, si lo han entendido. Entonces establezco actas de constitución, que en el caso de ella lo ocupaba. Se establece después la parte del plan de gestión de requisitos, cómo recopilar los requisitos, que lo definió como un proceso. Vean que no existe en el PMI plan de gestión de requisitos, pero este proyecto ocupaba un plan de gestión de requisitos que iba a documentar cuáles eran los requisitos iniciales. Se hace una matriz de trazabilidad de requisitos como tal, que ella lo construyó como parte del plan de gestión. Vean que todo eso queda completo. Se hace la definición de alcance, se hace la definición de... sepáralo aquí. Se crea la ET, se valida el alcance y se hacen todas las diferentes planificaciones. Pero, por ejemplo, en cambios, lo único que queda es establecido un formato de cómo llevar a cabo los cambios, porque los cambios hasta que se gestionen se pueden documentar, pero lo que tiene que quedar establecido cuál es la herramienta que voy a usar y el proceso que voy a usar para poder llevar a cabo los cambios. Eso es un plan de gestión, realmente. La parte de interesados, cómo se identifican, cómo se planifican. En adquisiciones el control lo que queda únicamente es una herramienta que después se llenará, porque el control como tal de adquisiciones yo no lo hago hasta que no las he hecho. Entonces tampoco yo lo puedo llenar. ¿Qué pasa en una solución como un plan de gestión? No todo queda lleno. Queda lleno lo que son planificaciones, pero lo que ya tiene que ver con ejecuciones, controles, no van a quedar lleno. Eso queda completamente vacío porque no son elementos que yo pueda en este momento llenar.
porque acuérdense que el plan de gestión después se va llenando, los diferentes plantillas y demás del seguimiento. Un plan de gestión en realidad es un machote, una estructura de cómo yo visualizo que voy a llevar a cabo el proyecto. Pero como aquí vamos a planificar y estamos planificando esa gestión, entonces todo lo que tiene que ver con planificación sí queda lleno. Lo que no queda lleno es lo que tiene que ver con ¿cómo se llama? Con otros, con los elementos de ejecución y gestión y control y toda esa parte. Pero sí, estaba buscando a ver otro proyecto, pero en lecturas. A ver si tengo alguno. Ujú. To. No, ese tampoco. ¿Este qué era? No, ese no me acuerdo qué era. Fernando no, Sergio tampoco, ese era proyecto específico. Dani no me acuerdo. Este era. No, es que ese no me acuerdo. Mm, a ver, ¿este qué era? No, es que este es otra cosa. Ese no. Bueno, sí, de portafolio no tengo todavía, no me acuerdo de ninguno. Yo sé que he leído alguno o he llevado a cabo con algún estudiante alguno, pero no me acuerdo ahorita el nombre. Pero esos son ejemplos de cómo se definen las categorías. Vean que tampoco son tan amplias. Yo sí les digo, en primera instancia, ¿cómo se llama? En primera instancia, hacer una lista larga para que después comiencen a sintetizar. Porque eso va a definir también su alcance, ¿verdad? Hasta qué grado van a llegar o qué grado no. Pero yo creo que sí serían esos más o menos los que tengo para mostrarles, para asociar al tema de categorías que estamos viendo. Si consigo otro en alguna otra clase, se los muestro, pero sí, yo tengo varios, pero tengo que comenzar a revisarlos para ordenar un poco aquí la base que tengo. Y en este año, es que no apenas ahorita, este año llevamos poco. Entonces, bueno, eso sería lo de categorías. Déjenme ver si me quedó algo más que mostrarles. Ok, la otra parte importante de categorías. ¿Qué es lo que se pide a nivel de este curso en los entregables? Para que lo tengan claro y ya para darles el receso. Vamos a ver, lo que debe llenarse en el documento es este cuadro. Este cuadro define categorías, definición conceptual de la categoría, la subcategoría, definición conceptual de cada subcategoría, se establecen preguntas generadoras y se establecen posibles instrumentos. En este curso, el entregable propiamente solo trabaja las primeras 4 columnas, todavía las otras 2 no. Recomendaciones que pueden irlas trabajando, no hay ningún problema. Pero vamos a ver, por ejemplo, la columna categoría, si yo definí que la columna categoría es gestión de proyectos, yo le pongo la definición conceptual de qué es gestión de proyectos, ya sea tomado el PMI o algún marco de referencia o algún autor. Entonces yo le puedo poner es el conjunto de prácticas y actividades que se realizan para llevar a cabo el control, monitoreo, seguimiento de un proyecto o la parte administrativa de un proyecto. Esa es la definición que va ahí, no es la definición con respecto al trabajo de ustedes. Por ejemplo, su categoría, prácticas actuales de la organización, definición conceptual, son las prácticas, herramientas y procesos que actualmente la organización aplica para llevar a cabo la gestión de proyectos. Esa es la definición. Eso es lo que se evalúa, sobre todo en el entregable 2, llega hasta ahí. De cara al comité, sí a veces les recomiendo incluir la parte de preguntas generadoras e instrumentos. La parte de preguntas generadoras, realmente, vamos a ver, hay que entender qué es una pregunta generadora y no confundirla. Porque aquí a veces pasa que ponen como 15 preguntas generadoras para una sola subcategoría y ahí están confundiendo entre lo que es una pregunta de una entrevista o de un instrumento versus la pregunta que realmente significa generadora de investigación. Una pregunta generadora de investigación es una pregunta amplia, de respuesta amplia. O sea, es una pregunta que en su concepto y en su estructura es lo más amplio que hay. Por ejemplo, digo que la subcategoría es prácticas actuales y se hace por su categoría. Entonces yo establezco que una pregunta generadora de esa subcategoría es ¿cuáles son las prácticas actuales de la organización? Una segunda pregunta sería, ¿cuál es el valor que aportan las prácticas actuales a la gestión de proyectos? ¿O cuáles son las prácticas? ¿O cuál es el valor que aporta actualmente las prácticas de gestión a la realización de los proyectos? Con esas dos preguntas generadoras más que suficiente para esa subcategoría. Y son preguntas de respuesta amplia porque inician con operadores como cuál, qué, cómo. No son preguntas como, por ejemplo, ¿son adecuadas las prácticas actuales de organización para los proyectos? Eso no es generador, porque eso responde con un sí o con un no.
En este modelo, como no es un modelo de variables para responder con un sí o con un no, lo que se busca es que sean preguntas que lleven a una respuesta que hay que elaborarla. Y es una respuesta entonces que lleva una mayor amplitud de elaboración. Y eso significa entonces respuestas que ocupan una construcción como tal. Ocupan un trabajo de investigación para dar una respuesta concreta. Por ejemplo, ¿cuál es el valor que aportan las prácticas como tal? Es una pregunta que hay que responderla desde varias aristas, porque está el valor en función de los clientes, en función de los indicadores de desempeño, en función de lo que le espera la organización de los proyectos. Entonces hay varias aristas que van a construir el concepto de valor de esas categorías, digo, de esas prácticas. Entonces vean que esas preguntas generadoras, la recomendación siempre es hacer máximo 2 o 3, nada más 2 o 3 por subcategoría. No más de 2 o 3 por subcategoría, porque son preguntas lo más amplio posible. Y a partir de esas preguntas generadoras es que yo después comienzo a construir los instrumentos de investigación, que ya comenzaremos a ver la otra semana. Y en instrumentos, sobre todo ahorita, es iniciar una visualización de técnicas normales, por ejemplo, entrevista, encuesta, cuáles son las que más me aplican, una observación directa, que igual ya de aquí a la otra semana vamos a estar viendo algunos instrumentos, ustedes pueden revisar el material sobre instrumentos para que vayan considerando algunas posibles que pueden introducir. Yo para el segundo entregable me quedo en las primeras 4. Ya para el entregable final que ustedes le van a dar al comité, sí incluir algunas de estas para que ellos vean también su pensamiento. ¿Estamos? Entonces, esto es lo que se completa en categorías, el cuadro. Por el momento es simplemente la sección 3.1, hacer una pequeña descripción y ir completando el cuadro. Esto va a tener por lo menos sus 3, 4 versiones a nivel del proyecto, porque siempre habrán cosas que incluir y quitar, porque ahorita vamos a hacer una visión muy deductiva, pero como los compañeros, ya ustedes, me gustó algunas preguntas que hicieron porque ya están comenzando a deducir cosas que puede ser que ocupen estudiar o no. Tal vez ahora va a quedar un modelo más amplio, se van a dar cuenta que al final es un modelo más sintético, obvio, van a comenzar a sacar cosas que tal vez durante el camino ahorita lo vieron, pero después se van dando cuenta de cosas que ya existen. ¿Ven? Y luego, nada más la última lámina que habla de las preguntas generadoras es lo que les acabo de explicar, que sean preguntas amplias, preguntas que no se responden con sí o con no, tienen que usar un operador, cuál, qué, cómo, o sea, preguntas que lleven a una elaboración de respuesta y entonces de esa manera, ¿cómo se llama? Poder construir una pregunta que los lleve a ustedes a la reflexión. La pregunta generadora es reflexión profunda para el investigador. Es para la persona investigadora, no es para alguien de afuera. Entonces yo tengo que hacerme de una manera reflexiva para ponerme a mí a pensar y con eso yo establecer mecanismos o estrategias para obtener información que me lleven a contestar esa pregunta. Eso es la pregunta generadora. Filosóficamente, sí, todo es pura filosofía ahorita. Pues sí, así es también la investigación. La investigación nace mucho de la perspectiva primero de la persona investigadora, que en este caso ustedes van a aplicar y a generar una solución, pero ese nacimiento de ustedes de entender algo para poder desarrollar una verdadera solución. Entonces, por eso es que es muy reflexivo, mucho de filosofía de uno, como digo yo, porque es mucho análisis interno, ahora inicialmente. Ok, dudas, consultas con la parte de categorías. Yo nada más, es que se me fue el internet un poco justo cuando usted estaba diciendo que las preguntas generadoras se hacen por categorías o subcategorías, no escuché. La pregunta generadora se hace por subcategoría. Ok, gracias, Ujú, profe. ¿estamos? Ok, ¿alguna otra duda, consulta? ¿Ninguna? Bueno, son las 9:20, entonces vamos a volver a empezar a las 9:45 para ver la parte de marco teórico. Ya nada más para que lo tomen en cuenta, el marco teórico no es que en este curso hay que hacer el marco teórico, no, aquí dejamos una estructura hecha, más o menos, verá igual, en versión preliminar e inicial. Después de que ya nosotros veamos marco teórico, o más bien ya el marco teórico podemos decir que es parte del curso y a la vez no es parte. ¿A qué me refiero? Es parte del curso porque es la estructura, pero no lo desarrollamos. Y el material que empezaríamos a ver la otra semana que tiene que ver con marco metodológico ya corresponde a los demás cursos.
excepto cuando veamos la parte de instrumentos y además que hay un entregable de hacer 2 instrumentos, pero digamos que ya no es parte de la realización de este documento. Daniela, Profe, digamos, por ejemplo, en el marco teórico, uno puede ir haciendo como el esqueleto, ¿verdad? Como lo que uno exacto, dice, mira, lo voy ocupando y voy poniéndole ya, bueno, ciclo de vida, pum. Y así, digamos, para eso. ir como lo que vas viendo. Y eso está en el entregable En creo el que es, entregable creo que hasta el 3. ok, Ujú. perfecto. No en el 2, porque si no estoy mal, del 2 es objetivos, alcance y categoría, nada más. Ajá, sí. Y Ujú. la parte de marco teórico se entrega con el entregable 3, pero es nada más la estructura de títulos, nada más, no es Ok, eso es desarrollado. lo que le iba a decir. Ah, ok, perfecto. Es que yo estoy construyendo así como mientras voy, cosas que se me van viendo, voy poniendo como los títulos, Exacto, puedes poner los como en títulos. la estructura. Ajá, Ajá, y ahora que ya veamos qué es la teoría de marco teórico, entonces ya vamos más o menos a ver qué es lo que se pide como entregable en este curso. perfecto. Gracias, Ujú, profe. ¿estamos? Bueno, nos vemos a las 9:45 y paro grabación.